Amigos, con mucha satisfacción hemos visto aquí los dominicanos que ya finalmente el Senado de los Estados Unidos ha confirmado la designación de la señora Lía Francis Campos como la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana. Desde hace varios años, desde que asumió este segundo mandato el presidente Trump, Donald Trump, la designación estaba pendiente de conocimiento en el Senado de los Estados Unidos y fue ahora cuando ya finalmente en el curso de esta semana recién pasada, cuando ha sido aprobada la designación. O sea que pronto estará ella aquí asumiendo sus funciones. De 2021, la República Dominicana no tiene un embajador de los Estados Unidos. Y ya con esta señora que llega, pues se reanudarán las relaciones más estrechas con Estados Unidos. Ella dice que viene a trabajar arduamente y que uno de sus principales propósitos será enfrentar y combatir la influencia de China comunista aquí en la región. Recuerden que ella fue, entre otros cargos, laboró en la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, donde ocupó varias posiciones. También ella trabajó en el Senado, en la Cámara de Representantes, donde también participó en numerosas actividades. De manera que ya dentro de algunas semanas, posiblemente algunos días, tendremos ya con nosotros por acá a la nueva embajadora de los Estados Unidos, la señora Lía Francis Campos. Por otra parte, amigos, ya la Cámara de Diputados decidió invitar para ser interpelado al señor Celso Marrancini, quien es el director del Consejo Unificado de las Empresas Eléctricas, el CUE. Ha habido muchas críticas sobre el señor Marrancini, a quien se le está culpando de estos constantes apagones que está sufriendo la ciudadanía. Entre los críticos acerbos que ha encontrado el señor Marrancini está precisamente nuestro invitado de este día, el comunicador empresario Omniel Ramírez, a quien recibimos por acá por primera vez y le damos un caluroso saludo y una felicitación. Buenas noches, Omar. Bienvenido sea por acá. Gracias, don Félix Gómez, una leyenda de la comunicación. Debo decir que, aunque nunca fui militar ni aspiré, dicen en el argot de los guardias que los rangos se respetan. Hace algunos días estaba mirando la memorabilia de tantos detalles de la historia dominicana y me encontré con un video de Félix Gómez explicando los sucesos que se dieron con la muerte de Mamá Tingó. Usted fue el periodista que cubrió los hechos que le quitaron la vida lamentablemente a esta líder rural. Y me impresionó, usted está igualito, yo lo vi y dije, coño, pero Félix está igualito. Me impresionó ver la pericia con la que usted destacaba los detalles que dieron al traste con la situación de la muerte de Mamá Tingó, que al día de hoy muchos de los dominicanos, muchos de nuestros jóvenes, muchos de los dirigentes comunitarios no saben quién fue Mamá Tingó. Así que privilegiado y a su orden aquí en esta entrevista. Así es, gracias. Osniel, con todo menos miedo, ¿qué significa? ¿Qué viene esto? Miren, yo estudié en Madrid publicidad y una de las cosas que yo siempre pensé que en cualquier carrera que decidiera emprender, yo quería ser distinto. En este caso, una de mis primeras preferencias fueron los medios de comunicación y entendí que los medios estaban secuestrados no por los dueños de los medios, sino por el temor que todavía reina en el pensamiento de mucha gente que sigue viviendo como si viviéramos en la época de Trujillo. Aquí el secretismo, el ten cuidado, mira, no hable de fulano, eso no ha salido de la mente del dominicano. Y como revolucionario al fin, entendí que al llegar a los medios de comunicación, debía llegar
con una visión y con un pensamiento crítico de lo que la sociedad dominicana le brinda en este momento a la mayoría de nosotros. Y como parte de esa filosofía y de que la gente supiera de verdad lo que estaba ocurriendo, tenía que ser sin miedo. Porque el miedo es lo que no permite que las cosas se digan, las cosas que andan mal. Si usted lo analiza, usted tiene un poquito más de años que yo. ¿Hace cuántos años nosotros tenemos crisis con el sector eléctrico? ¿Hace cuántos años nosotros tenemos crisis con el agua potable? ¿Hace cuántos años tenemos crisis en el sistema educativo? O sea, los mismos problemas por los que supuestamente matamos a Trujillo son los que tenemos hoy. Entonces, cuando usted evalúa qué es lo que sucede, el principal problema es el factor del miedo. El miedo es una presa, el miedo te agarra, el miedo no te permite decir las cosas como son. Y yo creo que la sociedad dominicana requiere que sus problemas fundamentales sean tratados de frente, sin hipocresía y exigiendo que se resuelvan. Y eso me llevó a que yo creara mi light speech, como dicen los teóricos del mercadeo y la publicidad, que es con todo menos con miedo. Esa es la historia de lo que hay detrás. Pero en el caso de Celso Marrancini, ¿crees tú realmente que él es el culpable de estos apagones que están castigando a la ciudadanía, de estos problemas eléctricos que venimos desde hace tiempo soportando? Celso es parte del problema. ¿Por qué? Porque eso es un tema en conjunto. Culpa de la clase política y culpa de los empresarios. Culpa de la clase política porque no ha tenido los testículos de apretar a los empresarios para que las cosas se hagan correctamente. Y culpa de los empresarios porque han visto el tema eléctrico simplemente como un negocio, sin entender que en el futuro eso puede degenerar en una explosión social. ¿Qué es lo que está pasando, Félix? Aquí, desde aquellos contratos con Unión Fenosa, se ha tratado de buscar toda clase de solución, de teoría sobre el tema eléctrico. Nosotros tenemos dos problemas. Número uno, la generación. República Dominicana ha crecido y ha avanzado tanto que le hace falta tener mayor generación más barata. Eso es uno. De hecho, yo he dicho que con todas las contradicciones que tengo con el expresidente Danilo Medina, dentro de las cosas positivas que él hizo, es que construyó Punta Catalina. De hecho, me he atrevido a decir que fue una decisión patriótica. ¿Por qué? Porque el sector eléctrico estaba secuestrado en República Dominicana. Y Danilo, con la creación de Punta Catalina, con la construcción de Punta Catalina, les quitó el monopolio de la generación. ¿Por qué? Porque ellos prendían sus plantas y ellos le decían, Félix, el kilovatio hora yo te lo voy a poner a 75 centavos de dólar. ¿Y qué tú tenías que hacer para que no se produjera una crisis social? Cogerlo al precio que ellos quisieran. Cuando Danilo construye Punta Catalina, le coloca ahora en el mercado un factor nuevo. Alguien que iba a equilibrar los precios y que podía exigirle que ellos tenían que abaratar los precios. Pero el problema no solo era la generación, el problema también era la distribución. ¿Qué está pasando en República Dominicana? Desde la época de Balaguer, la gente entiende y asume que la electricidad es gratis. Y electricidad es un servicio que hay que pagar como el teléfono, como la comida, como cualquier cosa. Si usted no compra comida, usted no va a comer. Si usted no paga la factura del teléfono, usted no va a hablar por el teléfono. Si no paga el internet, no va a tener cómo accesar a la web. Así mismo es con el servicio eléctrico. Pero los políticos han acostumbrado a la gente que la electricidad es un bien que se les regala. Y por eso muchos de los barrios de República Dominicana, la gente tiene aire cacones, la gente tiene electrodomésticos de alto consumo, pero tiene un factor, no paga la electricidad. Entonces, esa combinación de generación y distribución son las que han permeado el sector eléctrico y nos han llevado a esta crisis. Celso es quizás uno de los mayores responsables porque no es la primera vez que está frente al sector eléctrico.
En el año 2010, Celso Marrancini llegó a dirigir la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y él decía tener un plan para acabar con los apagones. ¿Qué pasó? Lamentablemente, que el sector eléctrico le quedó grande a Celso. Pasaron los meses, pasaron 2 años de la gestión de Leonel, del día al 12, y Celso dejó el sector eléctrico destartalado y destruido. Más endeudado, menos generación y las fuentes de distribución vuelto una porquería. ¿Qué hizo el presidente Medina? Cuando llegó lo quitó, que era lo correcto. Después de 8 años de haber avanzado en el sector eléctrico, el presidente Abinader, de forma absurda, agarra y pone otra vez a Celso. Yo siempre he dicho, pensando en aquella retórica del Sermón del Monte, del Maestro Jesucristo, que él dijo que quien que va a construir una torre, primero no se siente y la planifica. Yo digo, el presidente de la República en el año 2000, Luis Abinader, fue asesor de CDE de Hipólito Mejía. ¿Usted sabía eso? Yo digo, el presidente no es un neófito en la materia. Él conoce qué es lo que hay en el sector eléctrico y los problemas que hay. Ahora, no es tú conocerlo, es tú tener la voluntad de comenzar a construir los cambios estructurales para que la gente deje de quejarse de que le dan apagones de 8, 10, 12, 18 horas. El presidente, desde que salió a hacer campaña en el año 2012, como vicepresidente de Hipólito, decía tener un plan. De hecho, el primer político que yo escuché con la palabra el cambio fue a Luis Abinader. Y Luis recorrió el país y Luis recorrió las comunidades donde habían dominicanos en el exterior, hablándole del cambio. Pero yo decía en ese momento, Félix, que solo se cambia cambiando. Y muchos no entendían y creían que era algún disparate mío. Yo decía, no. Lo que pasa es que tú puedes decir que cambia, pero si con las acciones sigues haciendo lo mismo, no te nada. El presidente no tenía un plan para el sector eléctrico. Y el tiempo que ha tenido gobernando nos ha demostrado que no ha habido un plan. ¿Por qué? Porque han pasado ¿cuántos directores del sector eléctrico? Él empezó con Antonio Almonte como ministro de Energía y Minas, que iba a todos los programas, incluido el mío, a hablar toda la pendejada del mundo y a teorizar. Y cuando entonces lo designan en esa posición, no hace nada. Era pluma de burro. Pero también pasó como ministro un dirigente de uno de los partidos del país que decía que tenía la solución para el problema de la electricidad y cuando lo nombraron la CDE no la solucionó tampoco. Porque la gente en campaña dice muchas cosas. Yo escuché en alguna ocasión al expresidente Hipólito Mejía decir que la palabra de un político no era la Sagrada Biblia ni un contrato de exclusividad. O sea, que él dice una vaina hoy, mañana dice otra y pasado te la cambia y no hay problema. Y eso precisamente es lo que ha desacreditado la democracia. Yo digo, ¿cómo es posible que países como Nicaragua, que es un país mucho más atrasado que República Dominicana, manejado por un dictador, lograron resolver el tema eléctrico? Eso debería darnos vergüenza a nosotros que vivimos dominados por demócratas. ¿Cómo es posible que países con menor renta per cápita que República Dominicana hayan logrado dar respuesta al tema eléctrico? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que hay una maldita mafia dirigida por empresarios y políticos que se ponen de acuerdo para seguir chupándole la sangre al pueblo. Yo le pongo un caso. Ahora mismo, el gobierno tiene una crisis seria con el tema eléctrico. ¿Qué hace el gobierno? Aunque Danilo le dejó al lado ahí de Punta Catalina el diseño de otra planta que debe salir más barata porque ya no hay que construirle un puerto de carga, ya no hay que construirle ciertas cosas que la tiene esa, la línea de interconexión, sale más barata. ¿Qué hace el gobierno? En medio de la crisis comienza a alquilar barcazas eléctricas o barcos eléctricos, los que están en Asua. Los negros de Asua. A esta altura hay 3 barcos de eso. ¿Usted sabe cómo nos sale por día esas barcazas? Hay 5 barcazas, 5. Hay 3 ahora. Vienen 7, son 7 en total.
Pero ahí en Lo Negro van a meter 7, porque las otras las que están en San Pedro la van a traer. Ahora mismo nos sale por cerca de 3 millones de dólares diarios. El conjunto de las barcazas. El conjunto de las barcazas. Quiere decir, don Félix Gómez, que al final de año, solo por concepto de esa barcaza, habremos gastado cerca de 1.200 millones de dólares que habremos botado. La central termoeléctrica Punta Catalina, la mayor generadora. 1.200 millones de dólares. ¿Cuánto costó Punta Catalina? Dicen ellos en el informe de Starling Consulting que habría costado entre 2.450 a 3.000 millones de dólares. O sea que con eso que se gastaría en la barcaza se construiría otra planta. Otra planta. En 2 años tendríamos otra Punta Catalina. ¿Cuál es el problema? Que no hay voluntad para resolver eso. Porque el negocio eléctrico es un verdadero cartel. Y si usted lo duda, ni siquiera le voy a hablar de República Dominicana. ¿Qué llevó a que mataran al presidente haitiano Jovenel Moïse? Moïse comienza a lucubrar y dice que él va a colocar unos generadores eléctricos en Haití. No pasaron 24 horas de eso cuando ya Moïse lo habían mandado a matar. O sea que fue víctima de gente interesada en el sector eléctrico. Del sector eléctrico, porque es el mejor negocio, Félix. Entonces, República Dominicana, si usted lo analiza en su historia, los apagones han resultado ser el negocio de 2 o 3. Dentro de ellos Marrancini. Que si aquí existieran hombres y se aplicara la ley, Marrancini no debería dirigir el sector eléctrico porque él tiene una subestación que vende energía. Entonces, ¿cómo tú puedes vender, comprar, pagar? O sea, él es pitcher, catcher, batea, regula el sector, él no lo puede hacer. Entonces, esas son de los detalles que no van a permitir que se resuelva el tema eléctrico. Y el presidente de la República, para colmo de males, decide entregar el sector completo a él. ¿Por qué? Porque cuando él llegó como presidente del Consejo Unificado de las EDES, así se llama, los 3 administradores no lo puso Marrancini. Pero él le exigió al presidente que para él estar en esa posición había que quitar esos 3 administradores. Quitaron a Morrison, quitaron a Andrés Cueto y quitaron a Naún que estaba en EDE Este. Y esas 3 personas son gente de él, del señor Marrancini. Pero yo digo que nosotros tenemos que vivir en el país de Macondo, porque Marrancini tiene el control total del sector eléctrico y ahora la crisis es peor. Entonces la fiebre no estaba en la sábana. Yo digo que todo lo que estamos viendo se produjo a propósito para azuzar la crisis, para que cosas como las barcazas, soluciones como las barcazas, fueran las que se utilizaran. Dañinas para el pueblo, dañinas para el medio ambiente, dañinas para la economía dominicana, pero buenas para el empresariado. Vamos a ver que cuando él sea interpelado próximamente por la Cámara de Diputados, ¿cuáles serán sus argumentos, sus explicaciones? No va a pasar nada, porque aquí el Congreso no sirve. Lamentablemente nosotros tenemos un Congreso adocenado. La ley estipula, Félix, amigos que nos ven a esta hora, que los legisladores tienen tanta fuerza, es el primer poder del Estado, la Cámara de Diputados y el Senado, que pueden incluso interpelar al presidente de la República y hasta destituirlo. Eso dice la ley. Sí. Dice que dentro de las funciones de los legisladores está fiscalizar. ¿Qué significa fiscalizar? Félix, yo le di 20 pesos. ¿En qué usted gastó mis 20 pesos? Ah, no, yo me compré 3 mentas, 5 chicles. Déjeme ver la menta. ¿Y los chicles en qué? O sea, mi labor como fiscalizador es supervisar que el dinero que yo te di, tú lo ejecutes bien. ¿Qué pasa con la Cámara de Diputados? Con el Senado también. ¿Es Celso el único funcionario que debería ser interpelado? No. Y aquellos que han sido interpelados, como el caso del canciller que fue invitado, los legisladores oficialistas no querían que le hicieran preguntas comprometedoras. Entonces, el Congreso ha decidido jugar el rol parasitario de estar detrás del presidente, de lo que diga el presidente. Por eso usted ve que cuando Leonel era presidente, ¿qué él quería? El Congreso para el Progreso, el de él. Cuando Danilo llegó, que dijo, yo quiero mi Congreso, dijo en San Juan, mi Congreso. Y Luis,
el Congreso del Cambio. ¿Por qué? Porque eso le permite a ellos hacer lo que le da su gana. El Congreso debería ser el contrapeso del Poder Ejecutivo. El Congreso debería ser quien le exija al gobierno y le diga, mira, fulano, esto no está bien. Venga acá, explíqueme esto. Tanto es así que la Constitución establece que el presidente de la República todos los 27 de febrero tiene que rendir cuenta ante ¿quién? Ante el Congreso. Osniel, vamos a hacer una pausa con tu permiso. Lo que usted diga. Y seguiremos en el próximo segmento. Adelante, señor director. Bien, amigos, seguimos conversando con nuestro invitado de esta noche, el publicista, empresario y comentarista de televisión, Osniel Ramírez. En cuanto a insistimos en tu eslogan de con todo menos miedo, no tiene nada que ver con un atentado de que tú fuiste objeto hace algunos años, por allá por 2019, más o menos, donde tu carro fue tiroteado y tú te tiroteaste con algunos agresores, te hemos entendido. Bueno, yo creo que, aunque eso ocurrió así, ya el eslogan era desde antes. Yo creo que lo que sucedió en el 19 simplemente reafirmó lo que yo pensaba en esa dirección. Usted, que es un periodista de larga data, sabe la evolución que ha sufrido los medios de comunicación. Cuando uno recuerda nombres como el de Orlando Martínez, el de Gregorio García Castro, Goyito, cuando uno recuerda al profesor universitario Narciso González, Narcisazo, uno recuerda que esas personas no fueron combatidas porque hicieron nada malo, sino por sus ideas. ¿Qué pasó? Que en el caso mío, en el año 2015, yo asumí una causa entendiendo de que muchas de las prácticas que se estaban dando en el gobierno del expresidente Danilo Medina estaban contra la ley. Y lógicamente decía todos los días las cosas que no me parecían bien, las cosas que los dominicanos se quejan, pero quizá no tienen la voz de poder decirlo en los medios. Y por esa razón comencé cada día a ser mucho más cortante. Lógicamente, ser más cortante llevó a que los que gobernaban en ese momento se enojaran. Y una de las primeras, el atentado yo creo que fue la última etapa, porque la primera etapa fue, yo tenía un programa en el canal RNN 27, mi programa que se transmite en las noches por el canal 16, se transmitía al mediodía por RNN 27, y la primera presión que yo recibí fue por parte del director de ese canal, el señor Ricardo Rojas León, quien estaba tratando de hacerse el gracioso con el entonces candidato presidencial Gonzalo Castillo. Yo hice una crítica de Gonzalo, porque Gonzalo estaba haciendo campaña a destiempo y estaba utilizando los recursos del Estado. Y eso llevó a que en ese año me sacaran de la televisión. Sacaron mi programa. Y dije, pero ¿por qué me sacan si yo tengo mi pago al día? Así? No. Me sacaron. Por órdenes estrictas de quienes dirigían el país en ese momento. Luego de eso, don Félix, ellos comenzaron a tratar de estrangularme económicamente. Y donde quiera que nuestra empresa tenía algún tipo de contrato, entonces ellos llamaban o le mandaban a la Dirección de Impuestos Internos, porque eran intolerantes. Y cuando aún así, yo no cambié mi discurso, sino que lo radicalicé, entonces empezaron a colocar personas a perseguirme. Yo recuerdo que frente a mi apartamento, toda la mañana se paraba un tipo que se le dañaba el carro. De forma misteriosa, de que se le dañaba el carro. Y duraba ahí la mañana entera ahí arreglando el jodido carro, toda la mañana. Hasta que un día tuvimos que, ¿cómo se dice? Que interceptarlo. Y ahí el tipo dice que él era del DNI, que lo habían mandado, que esto, que lo otro. Pero esa mañana, don Félix, que usted narra, nosotros acabamos de salir de nuestras oficinas. El día anterior, hicimos un programa candente en la noche,
donde hablábamos de la corrupción a todos los niveles del gobierno de Danilo, comenzando por sus hermanos. Y parece ser, yo he tratado de cuidar, de no decir que fue Danilo que me mandó a disparar. Pero aparentemente el presidente de la República tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Después del atentado que ocurrió, donde unos hombres me chocaron y después me dispararon, yo acudí, amigos empresarios, personas cercanas a mí, me hicieron ir donde el entonces director de la policía, Ney Aldrin Bautista, quien me recibió. Le agradezco que me recibió de una vez. Pero cuando yo llegué donde él ya tenía el caso resuelto. Porque él me dice, antes de yo abrir la boca, que el móvil de lo que pasó conmigo era un asalto, me dice él. Le digo, coño, pero descubriste el caso sin haber escuchado ni siquiera lo que yo voy a decir. Pero también los centros comerciales de la zona, resultó, don Félix, que no aparecieron las cámaras. Los videos de las cámaras tampoco aparecieron. Y ahí yo llegué a la conclusión lógica, no tenía que ser científico para eso, de que el poder político estaba tratando de callarme. A partir de ahí, entonces radicalicé más mi discurso, por entender que mis verdugos, los que querían tener mi vida en sus manos, no podían quedarse en el gobierno. Y yo tengo muchas lecciones de ese caso, Félix. Yo creo que la lección principal es que todo el que llega al poder debe entender que el poder es pasajero. Claro que sí. Yo recuerdo que tuve una conversación en el año 2015 con el exministro administrativo José Ramón Peralta. Y yo le advertí en esa ocasión que él tenía que tener cuidado de no sembrar viento, porque lo que iba a venir para atrás eran huracanes. Y le decía, mira, ¿tú estás preparado para la cárcel? En el 2015 le dije yo eso a José Ramón. Él me dijo, no, nosotros nos vamos a quedar en el poder. Y es verdad, ganaron en el 16 y se quedaron. Y creyeron que no iban a salir del poder, Félix. Sin embargo, en el año 2020, tal como lo indica la sagrada palabra de Dios, que el poder es una sombra, en el 2020 el poder se le movió al PLD. Y todos aquellos que creían tener el monopolio de la verdad, que creían que eran lo más fuerte, que no le iba a pasar nada, que todo el dinero del mundo, empezaron a caer. Yo recuerdo que cuando el señor Peralta fue arrestado, él estaba en un interrogatorio con la procuradora Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Cuando él se para ya, que se va para su casa, después que termina el interrogatorio, le dice, no, usted está arrestado. ¿Cómo? ¿Cómo? Usted está arrestado. Y me cuenta un amigo, que voy a hacer reservas de su nombre, que cuando iba entrando en la carcelita, que él ve estos barrotes, Félix, y mira a los militares atrás y le dice, y es verdad que yo estoy preso. No entendió que el poder era pasajero. Eso yo se lo aplico, porque yo las críticas que hacía en el pasado las sigo haciendo ahora. Yo he dicho que los que hacemos comunicación social somos, por decirlo así, como el dolor de muela de la clase política y la clase empresarial. El dolor de muela nos salva la vida. ¿Por qué? Porque un dolor de muela te dice que hay una infección. Nos dice que tenemos que prestarle atención. Bueno, cuando los medios de comunicación hacemos opinión y llamamos las cosas por su nombre sin importar a quién afecte, eso salva a las sociedades. Acabamos de ver lo que ocurrió en Nepal. ¿Qué pasó? La sociedad se hartó de los malditos ladrones, de los políticos ladrones. ¿Y qué hizo? Cogieron las calles. ¿Y a dónde fue el primer lugar que fueron? A la casa de los ricos, a las empresas de los ricos, a la casa de los políticos. Juan Bosch, que yo creo que ha sido uno de los sociólogos empíricos más brillantes de la sociedad dominicana, a pesar de que yo no soy bochista, en alguna ocasión dijo que los pueblos son monstruos sin cabeza.
No quiera un político saber lo que hace un pueblo enojado al ver las acciones negativas de los políticos y los empresarios. República Dominicana adolece de periodistas, de comunicadores que se atrevan a decir las cosas como son. Yo he dicho que nosotros vivimos... Como lo estás diciendo tú, de tu programa. Claro, yo creo que nosotros vivimos en la era del disparate. Mario Vargas Llosa, en uno de sus libros, le llamaba la civilización del espectáculo. O sea, nosotros vivimos en la época banal, donde lo absurdo es lo que vende. Aquí la gente no está pensando en los problemas, pero también la clase política y empresarial ha construido todo un equipamiento para que la gente no se detenga a pensar en los problemas que tiene. 64 años después de la muerte del jefe tenemos los mismos problemas. Pero cuando tú vas a las calles, por ejemplo, yo estaba hablando con uno de los muchachos de aquí, me estaba hablando de una vaina que se llama la Casa de Alofoque, que debe ser el monumento al disparate más grande. Pero había 1 millón de gente mirando esa vaina. Eso te dice mucho por dónde anda la sociedad donde vivimos. ¿Cuáles son los intereses? O sea, mientras aquí los apagones se lo está llevando el diablo, la gente está cogiendo guagua, los atracadores acabando, el tema es la Casa de Alofoque. Entonces, eso dice mucho de cómo la sociedad, como decimos los publicistas, ha sido estupidizada. Han agarrado el contenido más laxo, el contenido más malo, y se lo han entregado a la sociedad. ¿Cuál es la comida que más se vende, Félix? La comida chatarra. Tú agarras a ese muchacho que está al frente de nosotros y le dices que tú le vas a dar un brócoli con una carne a la plancha. Él te dice, ¿qué es eso? Yo no quiero esa vaina. Ahora, tú le dices que tú le vas a dar una hamburguesa con papa frita y te la arranca de la mano. O un picapollo. O un picapollo. ¿Por qué? Porque ese tipo de comida chatarra vende más. Es más atractiva, pero hace más daño. Asimismo es el contenido de los medios de comunicación. Esta sociedad, esta civilización del espectáculo ha degenerado en esas cosas, en que la gente haya olvidado sus luchas y sus problemas fundamentales y los haya cambiado por tonterías. Por eso tú ves que cada 4 años cuando la gente va a votar, vota por lo mismo. ¿Por qué? Una Jumbo, un picapollo, 500 pesos y ahora le agregaron una raya de cocaína. A propósito de este tema, está circulando en estos días una encuesta donde señala esta encuesta que el PRM, Partido Revolucionario Moderno, sigue siendo el partido preferido de todos los dominicanos. O sea que el PRM es la mayoría entre los dominicanos. Los partidos políticos, y esto se lo digo desde el punto de vista mercadológico, los partidos políticos son marcas que la gente se identifica en un momento determinado cuando los otros partidos no están haciendo su trabajo. Aquí existió una hegemonía política que la dirigió el PLD por 16 años. Se convirtió en una maquinaria de ganar elecciones. Sin embargo, esa maquinaria de ganar elecciones olvidó su promesa principal. ¿Por qué se fundó el PLD? El PLD se fundó en 1973, en diciembre del 73, como una escuela de moral, de ética, que repudiaba las prácticas del PRD. Bosch, cuando fundó el PLD, argumentó diciendo, el buey blanco está lleno de garrapatas, y eso era hablando de las relaciones de Peña Gómez con Maximiliano Gómez, el moreno. Y decide fundar el PLD. El PLD era la negación del PRD. Franklin Almeida en alguna ocasión dijo que el país se dividía entre políticos, entre corruptos y PLDistas, queriendo demostrar que el PLD era una clase por encima de todo el mundo, más seria, más honesta. ¿Qué pasó al final? Como olvidó su promesa principal,
el PLD al final terminó destruido políticamente. Un partido que ganó elecciones, pero murió de éxito. ¿Qué está pasando con el PRM? El PRM va por el mismo camino. A mí no me extraña que el 51% de los dominicanos diga eso. Y no me extraña que en el 28 gane el PRM. Sin embargo, en el campo suyo le decían la curvita de la Paraguay. El PRM cogió la curvita de la Paraguay. ¿Cuál es esa? La gente comienza a notar que todo lo que hace está mal. Que todo lo que decía en campaña era mentira. Por ejemplo, el famoso discurso ético anticorrupción del PRM, ¿dónde quedó? ¿Dónde están los paladines anticorrupción como Milagros Ortiz Bosch, que habló muchísima pendejada? ¿Qué pasa con más de 200 casos que involucran a funcionarios públicos que no han sido llevados al Ministerio Público? ¿Qué pasó con el caso del ex ministro de Educación Roberto Furcal, que se llevó el Ministerio de Educación? ¿Qué pasa con el caso de Deligne Ascensión, ministro de Obras Públicas, que se inventó, que se gastó 30,000 millones de pesos en la autopista Duarte? Usted abre los teléfonos ahora mismo y la gente se burla de nosotros. La autopista Duarte es el camino al infierno. Un camino vecinal. Pero no gastaron 30,000 millones. Porque la corrupción se ha convertido en el pan nuestro de cada día de este gobierno. ¿Qué pasó? Que ahora son lo mismo, don Félix. ¿Cuál es mi miedo? A mí no me preocupa el 51% que dice que el PRM es fuerte, que vaina y hasta que votarían por ellos. No. A mí me preocupa una parte del electorado que en el pasado proceso se quedó en su casa. Hay un partido que se llama Ninguno, que fue el partido que se fue para Punta Cana, para Samaná, que se quedó acostado para no ir a votar. ¿Por qué? Porque está harto del sistema de partidos políticos. Y ese grupo es el que está apostando a producir lo que en el mundo se conoce ahora como un outsider, como un vengador social. En el 18, Ramfi Trujillo, que era un invento, marcaba más que todos los precandidatos del PLD juntos. Y eso es peligroso. Perdón, vamos a hacer una pausa y seguiremos el próximo segmento con tu permiso. Adelante, señor director. Con todo menos miedo, dice Otniel Ramírez en sus programas de radio y televisión y en todas sus presentaciones. Otniel Ramírez es nuestro invitado de esta noche y con él proseguimos esta entrevista. Otniel, en cuanto al Consejo Nacional de la Magistratura, que ha estado reunido en estos días revisando la designación de jueces de la Junta de la Suprema Corte de Justicia. Partidos de oposición señalan que esas designaciones, que esas escogencias que se hacen en este consejo, que lo encabeza el presidente Luis Abinader, no es más que cuestiones políticas. Se señala el caso 3 magistrados de la Suprema que últimamente fueron evaluados y fueron rechazados su nombramiento, entonces él aceptó la repostulación. ¿Qué tienes tú que decirnos con respecto al Consejo Nacional de la Magistratura? Mira, desde el punto de vista ético, lo que pasó con el Consejo Nacional de la Magistratura es un verdadero fallo para el presidente. Ahora, desde el punto de vista político, él sacó 100. ¿Por qué? Yo le dije en el segmento pasado que Danilo quería su Congreso, que Leonel quería su Congreso y Luis, ¿qué quería? Su Congreso también. Pero también Danilo tenía su Suprema Corte de Justicia, que la dirigía Luis Henry Molina, que la dirige todavía. Leonel la tenía, que la dirigía Marianito Germán. ¿Y Luis qué quiere? Su Suprema. Mire, lamentablemente, por eso le digo que desde el punto de vista ético es un daño a la sociedad y desde el punto de vista institucional. El presidente de la República le pasó el gilet a esos jueces por la sencilla razón de que algunos de esos jueces de la Suprema tenían compromisos políticos. Por ejemplo, dentro de los jueces que acaban de destituir estaba el nombre del señor Moisés Ferrer. ¿Quién es Moisés Ferrer? Moisés Ferrer, juez de la Suprema Corte de Justicia, llegó allí como una cuota
del ex procurador general Radamés Jiménez Peña. Un hombre de su extrema confianza, de su extrema cercanía, lo designan en esa posición. Duró 7 años, sin embargo, cuando usted va a la mora judicial y al desempeño, usted se da cuenta de que no hizo lo que tenía que hacer. O sea, primero eran jueces politizados y segundo, no hicieron su trabajo. No es el caso, porque el caso de la magistrada Pilar, que se menciona ahí, hizo un gran trabajo, pero Luis no la quería ahí. ¿Cuál es la realidad? Que el presidente de la República va a colocar sus altas cortes. ¿Por qué, Félix? Félix, si hay algo que se ha destacado en estos casi 5 años, es que no pasa una semana sin un escándalo de corrupción. Y si usted analiza la importancia de la Suprema Corte de Justicia, yo lo voy a remitir al caso de los diputados del PRM. Gori Moya, Nelson Marmolejo, Pirrín, Grey Maldonado. Todos esos diputados están acusados, encartados en casos de diferentes índoles, desde lavado de activos hasta otras cosas. ¿Qué pasó con esos casos? Esos casos fueron enviados a un juez especial, porque, producto de que son diputados, tienen inmunidad parlamentaria, tiene que conocerlo un juez de la Suprema Corte de Justicia. Jurisdicción especial. Jurisdicción especial. Ese expediente estuvo en manos de quién primero? Del que era juez Napoleón Esteves Lavandier, juez de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál era el trabajo de él con esos expedientes? Desde el punto de vista suyo y mío era investigar, desde el punto de vista del poder político era marear para que no pasara nada. Y como él hizo su trabajo, lo premiaron. ¿Cómo? De la Suprema Corte de Justicia lo nombraron como presidente del Tribunal Constitucional. Y le pusieron otra vez a otro juez en la mano para que comenzara a dar vuelta con los expedientes. O sea, el PRM sabe lo que significan los poderes fácticos, sabe lo que significa el poder institucional, sabe lo que significa el empresariado. Por eso, a cada quien lo maneja y lo usa a su forma. El año que viene, faltan 7 jueces más que deben ser cambiados. Y yo tengo ya la lectura de lo que va a pasar ahí. Lo iba a poner a lo que él quiere también. Como hizo en el Tribunal Superior Electoral, como hizo en el Constitucional, como ha hecho en los diferentes órganos, el presidente ha puesto su gente. Y eso, desde el punto de vista ético, le tumba el discurso a ellos. Porque ellos criticaban que el PLD utilizaba su mayoría para imponer ese tipo de cosas. Pues ellos han venido con lo mismo. ¿Es cierto que los jueces son independientes? Mentira. Por ejemplo, ese juez que yo le menciono, Napoleón Esteves Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional, antes de estar en la Suprema, ¿usted sabe dónde trabajaba él? En la oficina de Yayo San Lobatón, director general de aduana. O sea, era socio de Yayo en la oficina y de Sigmund Freud, y de ahí lo envían a la Suprema Corte de Justicia. O sea, un hombre que no tiene militancia política, pero ¿con quién es que trabaja? Con los políticos. Es socio de los políticos. Al final ha seguido la línea de ¿quién? De los políticos. Entonces, todo ese discurso fue hipocresía. El Consejo Nacional de la Magistratura da vergüenza porque la oposición política también se ha prestado a hacerle el juego a eso. No es ahora. Hace algún tiempo yo vi en otra convocatoria al ex senador de Hermanas Mirabal, el Bauta Rojas, que se paró en una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura enojado porque el presidente quería imponer a la gente de él. Y tú querías imponer las tuyas también, porque él tenía su agenda. Entonces, al final, ¿qué es lo que ha sucedido con las altas cortes? Con el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, con la Suprema Corte de Justicia, que la clase política que domina en ese momento lo quiere utilizar a su forma y a su manera. El presidente, que sabe lo que significa tener la justicia en contra, va a procurar, porque la carrera de él, en términos políticos,
tiene fecha de caducidad, Félix. El 16 de agosto del 2028 él tiene que entregar. ¿Qué pasa cuando él entregue? Que él tiene que salir lo más tranquilo posible. Sea que le entregue a un compañero de su partido, o sea que le entregue a la oposición, Luis no puede ir con sobresalto. Y por eso él desde ahora está cuidando su retiro, poniendo que la suprema que él quiere. Oniel, no podemos terminar sin hablar de actualidad meridiana. El programa en el cual tú participas en BTV, Canal 32, conjuntamente con los amigos Domingo Bautista y el príncipe del pueblo de Galilea, Alfredo de la Cruz. Háblanos de ese programa. Bueno, eso es una genialidad de Miguel Medina, que se inventó eso. Miguel, mi hermano, mi amigo, a quien le estimo y le respeto, un buen día me plantea eso y yo en principio no quería, porque entendía que era prácticamente ridiculizar mi marca asociándola con Domingo, que es un gran profesional, pero que es un cherchoso. Eso es Domingo. O sea, el trabajo mío, que es un trabajo mucho más sosegado, mucho más calmado, como que yo no me veía con Domingo. Sin embargo, hace 2 años empezamos ese proyecto y debo decir que de las grandes cosas que me siento orgulloso es haber asumido ese proyecto. Hay una química ustedes. Una química terrible, 3 hermanos, Domingo un hermano muy mayor, como con 80 años de edad, pero hemos asumido un trato bastante interesante de los temas diarios. Y la gente está loca con eso. El programa está muy bueno. Bueno, gracias. Nosotros no lo perdemos. Lo aprecio, lo aprecio. Muchas gracias. Agradecemos que tú nos hayas acompañado esta noche. Esperemos que sea la primera de otras tantas participaciones tuyas aquí en el programa. De manera que te esperamos pronto por acá. Con gusto, cuando me inviten. Igualmente esperamos que Alfredo de la Cruz en cualquier día de esto vuela por acá. Invítelo, ese bandido. Bueno, bien amigos, hemos conversado con Oniel Ramírez, comentarista radial, publicista, empresario y que maneja varios programas de radio y televisión. Gracias a él por habernos acompañado. A ustedes gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Quedan todos invitados para el próximo domingo, si Dios quiere, cuando estaremos de nuevo como de costumbre a partir de las 9 de la noche. Será pues hasta el domingo, si el Señor así lo permite.